¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo, y a todos los que estáis en esta sesión. Agradecer al hospital la iniciativa de organizar un evento de estas características, porque creo que estamos en un momento especialmente delicado, porque después, como decía el doctor Pera, después de 6 horas, creo que esto nos ha pillado un poco a contrapelo, y creo que es importante poner las cosas en perspectiva y saber exactamente dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos. Respondiendo a la pregunta de dónde estamos, a mí siempre me gusta empezar o situarnos con... Perdonad para pasar esto aquí. Me gusta empezar la presentación de alguna manera situando a nivel global cuál es la situación, ¿no? Porque después de 339 millones de casos reportados, identificados y más de 5 millones de muertes, pues la situación no es lo mismo que la que vivimos todos en el mes de marzo de 2020, ¿no? Tenemos una experiencia y tenemos un conocimiento sobre esto que de alguna manera pensábamos que se podía aplicar a todas las olas que fueran viniendo. Sin embargo, como intento mostrar aquí, esta foto es una foto que yo creo que ya es historia, es decir, es lo que hemos vivido en los últimos 2 años, pero de alguna manera representa bien cuál ha sido nuestra situación y sobre todo la situación en la que estamos ahora. Y fijaos que si os situáis en la primera ola, el número de ingresos y el número de defunciones fue muy superior al número de casos identificados por un tema puramente logístico, como probablemente en muchos más casos, pero realmente fue muy en paralelo. Esto se equilibró en las siguientes olas, pero ya en la ola delta, que fue del verano pasado, ya empezó a haber un desacoplamiento, una disociación entre el número de casos identificados y el número de ingresos que veníamos viendo. Y esta ola, lo que estamos viviendo ahora, en mes de diciembre y enero de 2021 y 2022, es completamente llamativo como la gran cantidad de casos que hay a nivel comunitario no se traduce de una forma tan intensa en los números de ingresos hospitalarios y también de defunciones. Y esto es un aspecto importante porque esto evidentemente marca que algo ha cambiado en la situación de la pandemia y en el propio virus. Y básicamente lo que ha cambiado es que el virus ha cambiado, es decir, no es el mismo virus ahora que era hace unos meses. Y ha cambiado, y esto es un aspecto importante, y una de las cosas uno de los problemas que estamos teniendo a lo largo de toda esta pandemia es que al final hay mucha gente dando informaciones que en algunos momentos son contradictorias, y es difícil al final identificar cuáles son los puntos, digamos, de más verdad y cuáles son los puntos que son más opiniones, ¿no? El problema es que filogenéticamente el virus ha ido cambiando, es un virus en el que cambia de forma frecuente, y alguna de estas mutaciones que van haciendo genera una variante, y esta variante es la que se acaba imponiendo. Nosotros hemos vivido la Delta recientemente, pero ahora tenemos la Omicron. Si os fijáis, filogenéticamente es diferente, no es una evolución de la Delta, sino que es una evolución del virus de forma, digamos, ancestralmente anterior. Y esto es importante, porque aquellos que están viendo, no, el virus está evolucionando y esto se va a acabar, bueno, cuidado y poner esto en perspectiva, porque no es bien así. Es decir, la variante nueva que ha aparecido es una variante que ha aparecido por el acúmulo de gran cantidad de mutaciones, probablemente en un origen muy anterior a la propia variante Delta. Y esto ha hecho que tenga características clínicas y epidemiológicas muy diferentes a las que estamos viendo hasta ahora. Esto, para de alguna manera, mostraros cuál es la diferencia desde el punto de vista de acúmulo de mutaciones entre las dos variantes. De hecho, la variante Omicron es una variante que acumula 45 mutaciones grandes a nivel de estructuras proteicas fundamentales, 30 a nivel de la proteína Spike, del gen Spike, que es del que de alguna manera utiliza el virus para infectar y para entrar en nosotros. Por tanto, eso ha hecho que le confiera una capacidad de transmisión mucho más alta. Además, precisamente es la proteína, la proteína Spike es la proteína que identifica en nuestro sistema inmunitario, y los anticuerpos actúan contra ella, y por tanto ha habido pérdida de eficacia de la neutralización de estos anticuerpos, y por tanto pérdida de eficacia de la respuesta inmunitaria de infecciones pasadas y también a la propia vacunación, y eso ha hecho, como veréis ahora también, que aparezcan resistencias a algunos tratamientos. Pero de todas formas, digamos, globalmente no todos son malas noticias. Estos son datos que acumula o que presenta el
en el Reino Unido, el Departamento de Salud Pública, y de alguna manera representa cuál es la prevalencia de las diferentes variantes a lo largo del tiempo, ¿no? Y si os fijáis, y digo que no son todas malas noticias, porque si os fijáis en el lado izquierdo de la pantalla, vemos como la variante inicial fue rápidamente sustituida por gran cantidad de variantes, pero siempre había una predominante. Pero fijaos que lo que ha sucedido desde el mes de noviembre de este año es que ha habido una gran variante que ha reducido significativamente y ha desplazado significativamente a todo el resto. Esto hace, o esto sugiere, que probablemente estamos ante una variante que competitivamente es muy superior al resto. Es decir, es mucho más transmisible y hace que otras variantes tengan mucho más difícil imponerse. De alguna manera nos permite intuir, y todo esto dicho con muchas cautelas, hacia dónde puede evolucionar la infección. De todas formas, tenemos una serie de preguntas claves que yo creo que todos nos estamos haciendo, ¿no? En base a estos datos que tenemos, ¿no? ¿Cuánto más transmisible es Omicron? ¿Es más grave o no que otras variantes previas? Y esto es un aspecto muy importante porque también hemos oído repetidamente que sí que era, que sí no era. Si nos sirve el estar vacunado o no estar vacunado, incluso los tratamientos específicos que se estaban desarrollando, si siguen sirviendo o no. Y desde el punto de vista local, cómo nos afecta a nosotros como Hospital del Mar todo esto. Desde el punto de vista de si es más transmisible o no, la respuesta, evidentemente, y cualquiera de nosotros que mira a nuestro alrededor lo evidencia, es muchísimo más transmisible. Fijaos que si se pone en una línea comparando la R0 de la cepa salvaje sin ninguna medida de este virus con respecto a otros coronavirus, con respecto al ébola o a la gripe o con respecto a otros virus que sabemos que son muy transmisibles, es muy transmisible. No tanto como el sarampión, pero probablemente cerca de ahí. Y esto ha hecho, y además, que además se le añade la complicación de que la respuesta vacunal es una respuesta vacunal que, como después nos comentarán, no es tan intensa para la infección sintomática, y esto es un aspecto importante. Este es un estudio hecho en Dinamarca en el que, tomando como referencia las personas que consideraban completamente vacunadas, que eran personas que habían recibido 2 vacunas, la infección por Omicron respecto a los no vacunados, si os fijáis, prácticamente es lo mismo. La referencia es cerca del 1, eso significa que estar vacunado con las 2 dosis y no estar vacunado, el efecto prácticamente es el mismo. Cuando se ponía el boost, sí que existía un efecto protector de ponerse la tercera dosis. Por tanto, frente a Omicron es importante ponerse esa tercera dosis porque reduce el número de infecciones sintomáticas. Este estudio está hecho en entornos familiares, número de casos que aparecían en familias en los que se identificaba un caso. Con respecto a la Delta, tomando como referencia la Delta, fijaos que la vacuna, el hecho de estar vacunado sí que ejerce protección, es decir, el hecho de no estar vacunado multiplicaba por 2 la probabilidad de tener COVID y el boost disminuía también el riesgo de infección. Todo esto se sitúa en algunos aspectos desde un punto de vista virológicos que son importantes y que se están descubriendo en tiempo real. Estos cambios que hemos descrito, que hemos explicado a nivel de las proteínas de interacción del virus, esto se relaciona también con cambios desde el punto de vista patogénico, y esto es muy importante. Este es un estudio que ha dado mucho que hablar, en el que parece ser que el virus se replica mucho mejor y mucho más rápidamente en la vía respiratoria alta, a nivel de respiratoria alta, pero no tan bien a nivel pulmonar. Por lo tanto, se infiere o se infería que la probabilidad de hacer infecciones, digamos, de neumonías es significativa, o puede ser, o debería ser significativamente menor. Y esa propia afinidad, ese tropismo diferente y esas características diferentes hacen que las manifestaciones clínicas del virus y la presentación clínica sean diferentes. Y de hecho, cualquiera que esté delante de pacientes ya identifica algunas características que lo hacen diferentes. Por ejemplo, la pérdida del gusto, la pérdida del olfato son mucho menos frecuentes y son mucho menos habituales en la variante Omicron que en el resto. En cambio, el dolor de cuello es más frecuente en la variante Omicron que en la variante Delta, ¿no? Estas características, el conocer esto, nos permite de alguna manera también identificar o adelantar el diagnóstico. Esto es un poco puesto lo mismo. Si os fijáis comparando Delta frente a Omicron, fijaos como en los primeros a la derecha son
los síntomas que se manifiestan más con Omicron y a la izquierda más con Delta. Fijaos, por tanto, que el dolor de cuello, la fiebre y la tos son más frecuentes o se encuentran con más frecuencia en Omicron que en Delta. En cambio, la dificultad respiratoria, la pérdida, ¿no?, la debilidad general y los síntomas, podríamos decir, un tanto más graves, se ubican o son más frecuentes en Delta respecto a Omicron. Pero no solamente hay diferencias en cuanto a la presentación clínica, sino que ya se están empezando a reportar, y además esto de alguna manera tiene sentido un poco en base a lo que estamos viendo, que Omicron tiene algunas características clínicas desde el punto de vista práctico que son diferentes a Delta, o por lo menos a lo que no es Omicron. Este es un estudio de cohorte hecho en California. Es cierto que en el entorno de una aseguradora, la Kaiser Permanente, que es una aseguradora, digamos, muy habitual allí, y en el que se analizaba las diferencias entre 50.000 pacientes con Omicron y 16.000 pacientes con Delta, se analizaban las diferencias clínicas. Y fijaos cómo en azul en morado está representado Delta, en verde está representado Omicron. Fijaos cómo Omicron tiene menos probabilidad de hospitalización, menos probabilidad de ingreso en UCI, menos probabilidad de necesitar ventilación mecánica y una clara disminución en el riesgo de morirse. Por tanto, en conjunto, y esto además dicho también con cautela, pero en conjunto los datos empiezan a evidenciar que por diferentes causas, bien por la menor patogenia del virus, bien por la situación de preparación inmunológica de las personas susceptibles al virus, ha cambiado de alguna manera el perfil y el perfil de gravedad de los pacientes hospitalizados. También ha habido un cambio, estos mismos autores describen un cambio en la duración de los síntomas. Y esto, lo dicho, cualquiera que tenga contacto con personas infectadas o que tenga pacientes a su cargo sabe que la evolución, digamos, del pico de síntomas es mucho más rápido con Omicron que con las otras variantes. Y después está la gran pregunta de la vacuna. Ya hemos mostrado algunos datos que después nos hablan el doctor Castells y el doctor Grau. Hemos mostrado algunos datos en los que efectivamente la vacuna parece que para Omicron no existe tanta eficacia en cuanto a la infección sintomática, pero cuidado, estamos hablando de infección sintomática, no estamos hablando ni de gravedad, ni estamos hablando de riesgo de mortalidad, en los que sí que hay datos, y datos cada vez más consistentes, que indican que el hecho de estar vacunado protege claramente de frente a esas formas graves. Y se protege más frente a esas formas graves si además hemos recibido el boost, el refuerzo de la vacuna. Fijaos aquí en la respuesta a la vacuna en negro, los cuadraditos en negro frente a Delta, los redonditos grises, los círculos grises frente a Omicron. Fijaos cómo el paso del tiempo después de la vacuna se produce una disminución de la eficacia vacunal que se incrementa para las dos variantes después de recibir un boost tanto como con Pfizer como con Moderna. Y un aspecto importante, y como está el director médico y también, pues entiendo que también la gerente y demás, un aspecto importante y una de las cosas que estábamos esperando era los tratamientos eficaces frente a la infección sintomática para de alguna manera evitar la progresión y frenar la replicación y la actividad del virus. El problema es que Omicron ha cambiado radicalmente todo esto. Gran parte de los anticuerpos monoclonales, que eran anticuerpos específicos dirigidos contra partes del virus para anularlos, pues gran parte de estos tratamientos se han caído porque Delta son eficaces frente a Delta, pero no frente a Omicron. Fijaos de todos los que están aquí, para que os suene, porque además nos irán sonando más, es el Sotrovimab, porque Sotrovimab parece que sí que mantiene la eficacia a lo largo del tiempo frente a Omicron. Y por lo tanto será un tratamiento que en condiciones determinadas, no para todo el mundo, tendrá cierta utilidad. Hay otros tratamientos que creo que nos tienen que sonar porque los vamos a utilizar más pronto que tarde. El famoso Paxlovid, que es un tratamiento de Pfizer, es el que llaman el tratamiento de Pfizer, que es un antiviral oral que se administra en 5 días y lo que hace es bloquea la replicación del virus y evita la progresión en formas graves. El Remdesivir, que ya teníamos. El Molnupiravir, que parece que su eficacia es menor de lo que parecía, pero que también estará disponible. Y finalmente el Sotrovimab, que es un anticuerpo monoclonal, como os decía, frente a la proteína Spike del virus.
Y ahora vamos brevemente a lo que pasa en el Hospital del Mar, ¿no? Hemos visto un poco lo que pasa a nivel global, lo que nos pasa en nuestra casa. Pues lo que pasa en nuestra casa no es indistinto, no es diferente a lo que ha sucedido fuera. Es decir, lo que ha ido pasando a nivel comunitario y lo que ha ido pasando en otros centros es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros hemos vivido de forma sistemática pues las 5 o 6 olas que han ido sucediendo a nivel comunitario. Además, las hemos vivido y una de ellas la estamos viviendo de forma muy marcada. Pero esto que lo hemos ido viviendo de forma muy marcada, y esta es la situación a día de ayer, que cada día esperamos todos de forma ansiosa el report del Servicio de Medicina de Epidemiología y de Medicina Preventiva, pues esta es la situación a día de hoy. Pero la siguiente pregunta es: ¿cuánto ha penetrado Omicron dentro de nuestra población? Pues si miramos la distribución, estos son datos de cortes transversales que está haciendo el laboratorio en este momento para saber cuánto de Omicron tenemos y cuánto de Delta. Esta es la situación en la última semana del año, en la primera semana de enero. Y es decir, Omicron es lo que está pasando de puertas afuera, se está imponiendo y está desplazando progresivamente a Delta, aunque sigue habiendo Delta todavía. Por tanto, las medidas, digamos, de vacunación y de protección siguen siendo efectivas para proteger también a estas personas con Delta. Y si miramos las características clínicas de las personas que se infectan con una y con otra, pues he hecho algunas comparativas de lo que nos está pasando y lo que estamos viendo. Pues fijaos como Omicron, las personas infectadas con Omicron y que ingresan al hospital tienen una recuperación que cuadraba un poco con los datos que ya hemos ido viendo, más rápida, es decir, pueden ser dados de alta más rápido que aquellos pacientes que tienen infección por Delta. Cuando analizamos la edad de las personas, parece que las personas con Omicron son más mayores, probablemente porque traduce que Omicron está circulando de forma intensa entre personas ya vacunadas, pero que son potencialmente susceptibles y son las que acaban ingresadas, no las que acaban sintomáticas de puertas afuera del hospital. Por tanto, nos da la idea que es un perfil diferente, por ejemplo, al que vimos durante la quinta ola con Delta, que eran sobre todo personas jóvenes no vacunadas, ¿no? Y finalmente, un dato que me ha parecido interesante de compartir es que desde un punto de vista clínico, un parámetro que nosotros medimos para medir la intensidad de la respuesta inflamatoria son los niveles de interleucina 6. Fijaos cómo en una muestra muy pequeña y que, bueno, tal vez es representativa, pero es significativamente inferior los niveles de interleucina 6 que estamos encontrando entre los pacientes que ingresan con Omicron frente a los pacientes que han ingresado con Delta en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Por tanto, de alguna manera nos da un poco una visión local de lo que está suponiendo para nosotros la variante Omicron y qué impacto va a tener en los próximos días. Concluyo ya diciendo que, evidentemente, la irrupción de la variante Omicron ha supuesto un cambio en la situación de la pandemia. Ya no existe un paralelismo claro entre lo que sucede a nivel comunitario, donde en este momento las infecciones están disparadas, y lo que pasa a nivel hospitalario. La variante Omicron predominante en este momento tiene características clínicas que la hacen más leve en la población general, pero ojo, que tenemos personas vulnerables que ingresan por la adquisición de esta variante y tienen problemas clínicos. Por tanto, vamos a tener que adaptar y estar preparados en nuestro entorno hospitalario para atender a estos pacientes. Creo que podemos decir, y con relativa seguridad, que el COVID no se va, se queda, y probablemente este tipo de pacientes serán los pacientes que serán los más, los que más hospitalizaciones tendrán. La variante Omicron tiene características competitivas que la hacen mejor en cuanto a transmisibilidad y una patogenia menor, y esto es cierto, puede contribuir a que de alguna manera, junto a medidas como la vacunación, que creo que ha sido fundamental, y el control de la replicación y medidas, más de salud pública, puede ayudarnos a controlar la pandemia a medio plazo, si no aparece una variante que sea capaz de desplazarla, aunque es cierto que en este momento parece que eso puede ser difícil por la gran capacidad de desplazar las otras variantes que ha tenido Omicron. Y por tanto, y una cosa que no debemos olvidar, los hospitales seremos los últimos en enterarnos de que esto se ha acabado. Continuaremos durante mucho tiempo atendiendo a personas infectadas por coronavirus, sea Omicron o sea otra variante. Con esto creo que puedo dar por concluida mi presentación. Muchas gracias, Roberto.